My last name is Lee. Bruce Lee. Bruce Lee, después de estar varios años fuera de Hong Kong y de su casa, regresa a visitar a la familia y a pasar unos meses en Hong Kong de 1963. Bruce en ese momento no lo sabía, pero sería la última vez que vería a su padre en vida. La prensa no lo había olvidado, recordaba al pequeño actor apodado el Pequeño Fénix, que había realizado alrededor de 20 películas infantiles, y en 2 periódicos locales informaron de su regreso. Estos son esos 2 pequeños artículos que se publicaron en 1963. Artículo 1. Diario de Chinos de Ultramar, 27 de marzo de 1963. Bruce Lee regresa a Hong Kong desde Estados Unidos. Ayer Bruce Lee, Lee Hsiao-long, hijo de Lee Ai-kwan, quien se retiró de la industria cinematográfica hace muchos años, regresó a Hong Kong desde Estados Unidos alrededor de las 11 de la noche de ayer. Hace 4 años, tras participar en la película El Cisne Solitario, Lee Hsiao-long viajó a Estados Unidos para cursar la secundaria. Posteriormente, fue admitido en la Universidad de Washington en Seattle y acaba de completar su primer año de estudios, con la intención de especializarse en odontología. Recientemente regresó a Hong Kong de vacaciones, principalmente para visitar a su familia. Según se informa, planea regresar a Estados Unidos en septiembre para continuar sus estudios, y existe la posibilidad de que filme una película durante su estancia en Hong Kong. Además, durante su tiempo en Estados Unidos, Lee Hsiao-long fundó una escuela de artes marciales y recibió alumnos, enseñando artes marciales Wing Chun. Muchos de sus alumnos son occidentales. Profesor GTP, existen varias explicaciones posibles para la frase aspirar a estudiar odontología en este artículo sobre Bruce Lee. Un malentendido típico de los periodistas de Hong Kong, bastante común, en los periódicos de Hong Kong de la década de 1960, los artículos sobre estudiantes extranjeros a menudo se reescribían para incluir profesiones. Artículo 2. Diario de Chinos de Ultramar, 28 de marzo de 1963. Lee Ai-kwan encuentra la verdadera paz en sus últimos años. Bruce Lee regresa a Hong Kong para visitar a su familia. El tío Lee Ai-kwan no quiere que su hijo actúe en películas, sin embargo, una buena película sería otra historia. Bruce Lee, hijo de Lee Ai-kwan, un reconocido actor de carácter algo torpe, llegó a Hong Kong la madrugada de ayer a bordo de un vuelo de Pan American Airlines, vía San Francisco y Tokio. Bruce Lee se hizo famoso por su película El Cisne Solitario y hace 4 años se mudó a Estados Unidos para estudiar medicina y odontología en la Universidad de Washington en Seattle. A 2 años de graduarse, aprovechó estas vacaciones para regresar a Hong Kong y visitar a su familia. Bruce Lee es ciudadano estadounidense, y normalmente, no se le permitiría salir del país durante su servicio militar obligatorio. Sin embargo, afortunadamente, el rector y los profesores de la Universidad de Washington solicitaron a las autoridades un permiso especial para salir del país. Si hubiera perdido esta oportunidad de regresar a Hong Kong, habría tenido que esperar otros 4 años para reunirse con su familia. Su padre, Lee Ai-kwan, su madre, su hermana, su hermano, otros familiares y amigos, así como las estrellas de cine Juan Manley, Yumin y Den Mei Mei, acudieron al aeropuerto con sus hijos para darle la bienvenida. En el aeropuerto, Hsiao-long declaró a la prensa que su estancia en Hong Kong estaba prevista para 6 meses y que, por el momento, no tenía planes de rodar otra película. También comentó que su padre no estaba del todo a favor de que volviera al cine. El tío Wan dijo, la industria del entretenimiento es como un océano turbulento. Quiero que Hsiao-long se centre en su investigación médica. Sin embargo, el tío Wan también añadió a la prensa, pero si hay un guión adecuado, podría considerarlo.